Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a la primera emisión oficial de este 2020. 3 de febrero de 2020. Bueno, damos inicio a la emisión número 104, ¿sí? Habíamos quedado en la 103, ¿se acuerdan? Y vieron que hay programas que con cada año vuelven a cero, pero nosotras no. Nosotras contamos desde el primer programa, que fue en 2017, y acá vamos por la emisión número 104 en este año 2020. De niña no me hubiera imaginado cómo iba a ser yo misma en el 2020. Pero acá estamos, 2020, es muy zarpado. Bueno, y acá doy la bienvenida a quien hoy será mi compañera, porque bueno, habrán notado que no está la voz de Mahue, todas con Ma. Acá no está Mahue, que me avisó la semana pasada que no iba a estar presente, así que bueno, tenemos una invitada súper bien recibida y amada en este programa, que esperamos que participe de muchos programas más. Ya ha participado de unos cuantos. Es mi deseo que siga participando de unos cuantos más. Aquí tenemos a María José Nájera. Hola, Majo. Hola a todos. Yo amo venir al programa, ya sabés, me encanta, lo disfruto. Y bueno, muy contenta de que no contemos desde cero. Es como la vida esto. Claro, no vale restar. No borremos el pasado. No vale restar y el pasado está siempre incluido. Siempre incluido. Lo resignificamos. Sí, lo vamos resignificando, le vamos dando nuevos sentidos, pero no borramos, menos en este programa. Acá no se borra nada. Acá vale el error, bueno, acá me estoy comunicando con Claudia, ahí está. Organizando cuestiones domésticas del programa radial. Bueno, súper contenta de dar inicio a esto. Se le extraña a Mahue. Uno de los detalles que extraño de su presencia es el mate, así que lo tuve que hacer por mí misma. Son todas esas cosas que detona la ausencia, ¿no? En algún momento hemos tenido un programa que trataba de la ausencia, ¿no? Y de cómo la ausencia de algo o de alguien es una invitación enorme a desarrollar, ¿no? Un montón de habilidades que ese otro aportaba con su presencia. Y bueno, es una toma de conciencia muy grande la ausencia. Así que Mahue, acá estoy. Mahue, te extraño, haciéndome de tus circuitos, ¿viste? Así que bueno, Majo, nuevamente bienvenida. Estoy muy contenta de que me hayas podido acompañar hoy. Ya sabes, la consigna de este programa es a pura incertidumbre. Es lo primero que tenés que aprender a tolerar. No sé cómo venís con eso. No, venimos bien. Vos sabés que estoy aprendiendo a ponerme disponible en el minuto a minuto. Este programa es pura, ¿cómo se dice? Improvisación. ¿Me entendés? Vamos improvisando, va fluyendo. Vos viste cómo llegué, ¿no? Sí, recién, al límite. Acabo de bajar del 57, pero... Y yo estaba a punto de arrancar sola, ya tenía los auriculares, estaba respirando, ordenando un poquito mi mente. Digo, bueno, si esto me toca un primer tramo sola, vamos a ver cómo se organiza la información, porque es una diferencia muy grande. Obvio. Todavía no hice nunca un programa sola, pero me imagino que hay que tener mucha capacidad para ordenar internamente la información y poder transmitir, ¿no? De manera lineal y coherente todo eso. Así que bueno, contame cómo empezaste este 2020. Es como que recién estoy aterrizando de las vacaciones. Vos calculá que hoy, bueno, fue el primer día de actividad judicial también. Yo es como que, no sé, últimamente la vida es como un juego constante. Ajá. Así que no sé, todavía no le encuentro diferencias, todavía no entré en el ritmo del comienzo de clases y ese tipo de cosas, así que tranqui. Bien, no tuvimos ocasión de hablar el año pasado, justo en los últimos programas antes de que termine el año, ¿no? Pero, ¿qué expectativas tenías cuando brindaste el 31 a la noche para el 2020? Uy, yo creo que quizás debe haber sido el primer año en que no tengo expectativas. Uh-huh. Tal vez porque aprendí que las expectativas me condicionan. Y lo que estoy transitando este último tiempo es justamente el no condicionarme. Ajá.
Bien. Pero yo digo, siempre hay una expectativa mínima, aunque sea biológica, ¿no? Uno desea, qué sé yo, estar más cómodo, estar más, no sé, más confiado, estar más... ¿Qué esperarías? Y quizás mayor disfrute, mayor naturalidad, mayor fluir de las cosas. ¿Cómo decirte? A ver, vale. Quizás un conocimiento y un vínculo más genuino conmigo misma. Ajá. Bien, porque justo te iba a cambiar la pregunta y iba a decir, bueno, ponele que vos fueras la dueña del 2020, ¿no? Entonces estás terminando el 2019, ¿qué te pedirías a vos misma para el 2020? Y bueno, me parece que surgieron algunas cosas en esa dirección, ¿no? ¿Te sumarías algo más? Y quizás poder darle una forma a todo lo que a lo largo de mi vida he buscado, ¿no? Y que eso... además de ser un sueño y de ser un juego, se transforme en algo que pueda ser la vida real, ¿no? Uh-huh. Algo más de adulto, algo que encaje más con con un perfil al que le vengo escapando. ¿Qué idea tenés de lo adulto? A ver, explícame un poquito eso. Sí. Bueno, quizás, a ver, la idea de lo adulto es asumir una responsabilidad, es poder, ¿cómo te puedo decir? Autoabastecerse, ser autónomo además, ¿no? O sea, tener tus propias reglas, pero a su vez poder solventar, ¿no? Esas reglas, uh-huh. Hacerte cargo de vos mismo al 100%. Lo que pasa que, lógicamente, ¿no? Hay, quizás, para mí en lo personal, una deuda pendiente es el poder hacerme cargo de mí misma, sin estar dependiendo por ahí de una estructura familiar, porque no es lo mismo quizás para una persona que plantea su vida desde la individualidad, y en el caso mío la vida me fue llevando a plantearla siempre en un proyecto de familia. Uh-huh. Siempre, bueno, ya desde jovencita, o sea, salgo de casa ya casada prácticamente, con un bebé en brazos. Y bueno, así fue aconteciendo. Cuando estuve sola, incluso estuve sola, pero sola como mamá, con un hijo a cargo. O sea, bueno, es como que voy entrando en una etapa diferente, dentro de un proyecto de familia, lógicamente. Uh-huh. ¿Querés preguntarme algo? Yo estaba pensando, viste que mi mente es macabra. Sí, no, yo ya sé. Y ya sé que vos venías con muchas ganas de preguntarme cosas privadas. No, a ver, cosas que no sepas, sabes mucho, bastante. Sí, voy a abrir un poquito y a ver si lo podemos ordenar. Resulta que fue así, porque vos conoces un poquito la trama de esto. Durante todo este mes que nosotras no estuvimos transmitiendo en vivo, ¿sí? Yo me estuve ocupando anticipadamente de armar algunos programas que no me imaginé que iban a salir finalmente emitidos desde la radio municipal, y la verdad que estoy súper agradecida de que eso haya sido así y de que las nuevas autoridades, de que Alejandro Krauski representándolas haya habilitado ese contenido, ¿no? Porque, bueno, era un contenido para mí como re profundo, donde sentí que me di el espacio de hacer otro tipo de preguntas sin estar pensando por ahí en la audiencia, ¿no? Sino que eran preguntas como más egoístas. Preguntaba yo más desde mi propio interés, desde lo que a Valeria le importa saber o lo que Valeria le da importancia, ¿no? Y en esas ediciones especiales, bueno, tuve ocasión de compartir con gente que quiero un montón, que admiro, que me parece que aporta algo interesante, no solo a la vida misma, sino a mi propia vida, ¿no? Vino desde ahí, ya te digo, fue como un gusto completamente personal y particular que me di. Por eso fueron especiales. Fueron especiales y la intención era darle continuidad a esas ediciones, es darle continuidad. Vos estás entre estas personas. Entonces, mi tentación es, digo, bueno, o dejo el tema Majo para una edición especial o aprovecho que la tengo a Majo acá. Estás habilitada, yo te para exprimir un poco de toda esa riqueza que hay en vos, ¿no? Que yo por lo menos siento que hay en vos. El desafío tuyo va a ser ordenar esa riqueza, que está muy revolucionada y desordenada. Y además, encontrar un cauce para sintetizar y para que a la gente le quede un mensaje de todo. Claro, nuestro desafío juntas siempre es la síntesis. Eso es algo que la gente debe saber. Si hay un obstáculo
que compartimos con Majo, ¿sí? Y esto es una confesión, ¿no es cierto, Majo? Nuestra. Si hay algo que se nos complica a nosotras es la síntesis, ¿sí? Es como que... De cualquier manera, si la gente puede disfrutar un poquito de lo que disfrutamos nosotras juntas en la conversación, la va a pasar bárbaro. Así que bueno, yo tomo yo hice la invitación. Pregunte. De buena manera vos la aceptaste. Así que bueno, empecemos por el principio, ¿sí? Así que yo quisiera que vos, Majo, nos cuentes a todos quién es Majo Nájera, quién es María José Nájera. Y vamos a lo lineal, no te vayas a lo complicado, sino vamos a hacer preguntas simples. ¿De dónde sos? ¿Cómo son tus primeros años? ¿O dónde te formás? ¿O cómo está constituida tu familia? Lo que vos quieras contar de esa parte lineal, ¿sí? ¿Cómo es que llegas a Rodríguez? Wow, pero... Yo sé que eso nos podría llevar 7 horas entre vos y yo, pero vamos a... A ver, vamos a hacer una biografía sintetizada. Ajá. Para empezar podría decir que soy soñadora, que viví desde chiquita como un adulto. ¿Dónde naciste? Nazco en Mar del Plata. Ok. Nazco en Mar del Plata, prematura, antes de los 8 meses. Amo el mar, fue mi primera demostración de que amo el mar y podría vivir en una playa 365 días al año. Pregunto, ¿tu familia vivía en Mar del Plata y por eso naciste ahí? No, mi papá y mi mamá. Uh-huh. Vivían mis tíos, mis primos y bueno, una visita para el cumpleaños de una de mis primas y yo en un baño de mar se anticipa mi nacimiento. No me digas, buenísimo. Así fue. Por eso digo, fue mi anticipación, ahí me quería quedar. ¿De cuánto estaba tu mamá embarazada? Mi vieja estaba por entrar al 8º mes. Ah, mirá vos, interesante. ¿Sos la mayor de las hijas? La mayor de 3 mujeres. Hubo un varón en el medio, nació y falleció. Ajá. La mayor de 4 sería. Ok, bueno, entonces, bien, nacés en Mar del Plata en las vacaciones, digamos. Digamos, un 29 de diciembre del 77. Nazco en Mar del, a los pocos días salimos para La Plata, que es el lugar donde vivía mi familia. Y toda mi infancia transcurrió en La Plata. Una infancia bastante feliz, ¿cómo puedo decir? Siempre lo tuve como referente, tanto mi papá como mi mamá son profesionales de la salud, yo siempre lo tuve como referente a mi papá. Relación complicada porque siempre lo admiré y estábamos en el tire y afloje. Siempre fui muy curiosa, vivía en un mundo, tenía una inquietud, más que nada intelectual, era una inquietud total por aprender y conocer un montón de cosas. Tuve también, bueno, aclaremos, por ahí salteé, un vínculo muy profundo con mi abuela materna, porque en realidad cuando yo nazco, mis papás vivían en una casa conectada, así que yo hasta mis, si mal no recuerdo, 4 años, dormía con mi abuela, dormía en la casa de mi abuela, o sea que fue una relación muy particular, para analizar desde las constelaciones, si queremos. Ya a los 4 años me mudo a una casa independiente con papá y mamá y ya mi hermana de 1 año y otro hermano en camino. Me formo en La Plata, fui a colegio católico, la religión católica me marcó, pero siempre cuestioné todo, no solamente el aspecto religioso, me interesaba mucho observar a las personas, la conducta de las personas, analizaba mucho, por eso digo que quizás fui como una niña adulta, porque además me tachaban de que era muy madura, de que era... Me fueron encasillando en que era muy madura, muy inteligente, una serie de cosas que de alguna manera un poquito me condicionaron. A casa llegaba mucha información, me acuerdo, sobre salud y yo consumía todo. Es más, cuando nos íbamos a Mar del Plata, que íbamos seguidos justamente porque teníamos familia, yo me internaba en la biblioteca pública a leer los libros, se iban todos a pasear, yo chiquita leyendo, bueno, y por esas cosas de la vida termino estudiando abogacía. Pero cuando decís por esas cosas de la vida, ¿cómo es que uno llega a la facultad de Derecho por esas cosas de la vida? Yo tenía, y completa la carrera además, porque digo, uno puede llegar por esas cosas de la vida a la puerta de la facultad de Derecho, pero encontrarte cursando, ¿cuántos años? Y no, son muchos años la carrera. Bueno, yo, aclaremos una cosa, ya termino recibiéndome en 8 años, pero entre medio hago escribanía, me recibo de procuradora y tengo un hijo. O sea, cuando ya terminé
Y además trabajé. Durante Yo, la verdad, me metería en esas cosas de la vida. Bueno, debe ser algo. No, es que hay algo que es muy particular porque siempre me movió, que fue el tema de la salud, paradójicamente. Y en casa, justamente, el tema era la salud. Uh-huh. Iba a ser un poco como la oveja negra, ¿no? Pero en esa cosa que los demás veían en mí, de que como que era muy habilidosa, muy conversadora, tenía manejo de grupos, es como que todo el mundo, tiene que ser abogada. Y yo creo que mi papá, en su afán de protegerme de sus propios, de aquellas cosas que no le habían parecido muy fáciles en su vida, cuando me notó inclinada hacia la medicina, que en realidad tampoco es que me incliné directamente hacia la medicina, llego a 5º año, sí, entre la medicina y la abogacía, pero previo a eso hubo un montón de cuestiones que yo quise hacer. Si querés, para reírte, porque ahí vas a tener tema. Vos calculá que yendo a colegio católico, en el momento que yo pienso en hacer algo de la salud, ¿qué pensé? Y me hago monja y misionera. Ah, buenísimo. ¿Esa no te la habías imaginado o alguna vez te la dije? No, pero la tenemos en afinidad, buenísimo, claro. ¿Te imaginas que, aparte, una inquietud para todo y unos planteos que yo me imagino nosotras dos habernos conocido dentro de la congregación. Bueno, yo te lo dije una vez. Si hubiéramos durado, ¿no? Si hubiéramos podido permanecer ahí adentro. Hermana Majo, ¿qué tal, hermana Valeria? No sé cómo nos ven con los hábitos, los que nos conocen. Nos quedarían divinos, ¿no? Sí, yo creo que hubiera sido algo. Te digo que tengo algunos conocidos que como entraron al seminario salieron, casi lo sacaron a patadas, con los mismos planteados nuestros, ¿no? Porque uno... Pero bueno, qué sé yo, es esto de las expectativas. Todos, yo creo que la gente tiene una idea de las cosas y somos mucho más que eso. A propósito de los especiales, justo venía escuchando un poquito de lo que hablaste con Cecilia. Ajá. Con Cecilia Almada. Y ahí está el error, ¿no? En quedarnos en pensar que somos eso que se ve o ese chiquitito, y somos como un iceberg. Uh-huh. O sea, es este poquito que vemos ahí abajo, hay un montón de posibilidades. Ella es como un ejemplo muy muy claro de esa disconformidad, ¿no? De no quedarse justamente con lo que se ve, ¿no? Es una inconformista eterna, pero inconformista, digamos, de esa inconformista no que sale a reclamar, sino que sale a ganarse lo que siente que se merece. O sea, hay un motor que mueve. Sí, bueno, sí. A mí lo que me fue pasando es que siempre hubo un impulso interno, y que hoy por hoy te puedo decir que es fabuloso, pero que en algunos momentos de mi adolescencia y de mi infancia yo creo que al entorno lo asustó. Uh-huh. Entonces lo descolocó porque, claro, pasaban cosas que estaban fuera. A ver, ¿cómo te puedo decir? Alguien que está constantemente planteando todo, replanteando. Vos estás en una clase de religión y cuando viene la profesora a darte una clase le haces un planteo que además tiene sentido y cuestionas todo y en tu casa te plantean algo y vos calculás. Mi mamá daba clases en la Facultad de Odontología, mi papá era médico, en una época estuvo incluso dictando posgrados en terapia intensiva, y yo estudiando toda la información médica que llevaba a casa, y yo hacía cuestionamientos, era chiquitita. Uh-huh. Entonces, todo eso es como que empieza a descolocar. Después cuando salís con planteos de, sí, yo me quiero salir a recorrer el mundo, quiero curar chicos en África, bueno, es como que empiezan a tratar de enfocarte hacia algún lugar, y a eso sumarle la religión con todo lo condicionante que es. Uh-huh. En donde, y yo creo que en algún momento empecé como a creer que ese pulso que yo tenía por no quedarme quieta, sentía que era como si fuera un barrilete que se iba con el viento, no era bueno. Uh-huh. Y bueno, cuando me empezaron a pasar empecé a tener las primeras desilusiones o algunas cosas que me hicieron sufrir, es como que comencé a construir una estructura y a meterme en una estructura. Y quizás así llego a estudiar Derecho. Mm. Y aún estudiando Derecho me pasaba que, o sea, el problema mío no era el qué hacer, sino que me gustaba todo para hacer. Bien, pero una vez que te metes a estudiar Derecho, ¿no? Que más o menos enfocás ahí y decís, bueno, entro por esta puerta. Primer año de la cursada de Derecho, ¿sí? Estás recibiendo toda esa información. ¿Para qué creías vos que la ibas a usar? En el primer año, segundo año, ¿para qué creías que ibas a usar esa información? No. ¿Qué te armabas en tu mente? Uy, esto me va a servir o ahora entiendo esto, ¿para
¿Para qué lo querías usar? ¿Cuál era la función? Yo creo que siempre el motor fue el mismo y podría haber encajado en muchas carreras. Y era el mejorar las cosas. Uh-huh. El solucionar problemas concretos de la gente que me rodeaba. Uh-huh. Tal vez algo muy particular mío es que por mi forma de ser y porque desde muy chica tuve una sorprendente empatía, tuve una capacidad asombrosa para ponerme en el lugar del otro y para entender lo que al otro le pasaba, ¿cómo decirte? Sufría mucho, entonces lo que buscaba era ese sufrimiento que para mí era cotidiano, tratar de evitarlo en los otros. Por eso que hubiera encajado no solamente en el derecho. Y en el derecho me fue yendo muy bien, incluso también al ejercerlo me fue yendo muy bien en la carrera porque iba encontrando hasta que de repente me choqué en que quizás esa idea que yo tenía de las cosas, ¿cómo decirte? Era más compatible con esta cuestión, no sé, de la mediación, de ser un consejero de familia, y no por ahí con la imagen del abogado litigante, y más como esa imagen que tiene la sociedad del abogado litigante o lo que va a buscar un cliente. Uh-huh. Y bueno, ahí también me encontré con un desafío, ¿no? Que fue desplegar otros aspectos, ¿no? De la personalidad que tenemos todos, que hemos hablado nosotras en el programa que compartimos solas las dos. Me encontré con esto de tener que, a ver, si me había metido en una estructura, el poder salir de esa estructura y aprovechar quizás esta capacidad de análisis que yo tenía y esta capacidad de ponerme en el lugar de los otros, que no a todo el mundo se le da naturalmente, para poder ver más allá de las cosas o por sobre las cosas. Bien. ¿Y cuál es tu relación hoy con el derecho? Con tu profesión. Wow. Bueno, hoy, como te decía, empiezo siendo una niña que vivía como adulto y ahora soy una adulta que intenta volver a ser la niña que no fue. Intento divertirme un poco más, aprovechar. Es como que uno empieza a tomar conciencia de que cada instante es un regalo y no lo querés aprovechar al máximo. Y muchas veces no encuentro el disfrute en la profesión. Entonces es una búsqueda constante, es una renovación constante, porque además en esta movida, vos me preguntaste hace un rato cómo llego a Rodríguez, ahora voy a tratar de ir hacia allá, porque llego a Rodríguez después de, obviamente recibirme, trabajar, haberme casado y divorciado, vivir sola con un hijo a cuestas, comenzar una nueva pareja, y la avenida Rodríguez implica el acompañar a esta nueva pareja, que hoy es el padre de mis mellizas, con quien hace muchos años estoy en pareja. El venir a Rodríguez también me cambió toda la estructura con respecto a la profesión, porque de alguna manera había encontrado un cauce cómodo, porque yo hacía asesoramiento como abogada, y bueno, al venir para acá me encontré con que no pude sostener lo mismo, y fueron pasando muchas cosas en el medio, siempre en esta inquietud mía de aprender un montón de cosas, de solucionar los problemas. Un día me enojé con respecto a la profesión y dije, ¿qué estoy haciendo con esto si yo quería solucionar los problemas de la gente? Por eso ahí fue cuando tomé conciencia que ese impulso que a mí me movía, que hoy lo estoy transformando más por ahí en algo individual. ¿Me querías preguntar algo? No. No, lo que vamos a hacer es, así se te arma un poco mejor la respuesta. ¿Sí? Era difícil. Vamos a ir a un corte, ahora sí, un breve corte y volvemos. Está buenísimo. Dale. Este corte, porque es el único momento en la semana en que me entero de las noticias de la realidad. Es buenísimo, va a venir bárbaro para bajar a la realidad este corte. Muy bueno. Tampoco me había dado cuenta de que, claro, estamos saliendo en vivo desde la página de Facebook. Ok, desde la página de Facebook de Radio Municipal General Rodríguez, ¿no es cierto? Nos buscan por ahí y de paso les comparto a todos aquellos que tengan ganas de comunicarse. El teléfono de línea es 0237-484-3161
Y los que tengan ganas de enviar WhatsApp o escribir al celular, el número es +54 911 3666 6666. Bien. Estaría bueno que nos busquen en Facebook, ¿sí? Mírennos en vivo, que por ahí es la forma más directa y sencilla de acceder al contenido, ¿sí? Ya después estaré subiendo las grabaciones. Para aquellos que nos siguen por iVoox, les cuento que el material que está subido en YouTube, que es lo que tengo actualizado, todavía no lo terminé de subir a iVoox porque mientras estuve de vacaciones no pude subir los contenidos. O sea, no me llevé la notebook, entonces no tenía todos los archivos y eso. Está atrasado ese material, ¿sí? Pero bueno, ya lo voy a estar actualizando en los próximos días. Bueno, continuamos acá con María José Nájera, que nos estaba contando un poco de su vida. Imagino que aprovechaste el corte para ordenar algunas cosas. Ponele. Bueno, me preguntaste cuál era mi relación hoy con la profesión. Ajá. Y sí pensé cómo sintetizarlo. Bueno, quizás es brindar un servicio en el cual pueda prestar todo lo que aprendí a través de los años, que tiene que ver con muchas más cosas que lo que engloba, ¿no?, la profesión de abogada. ¿Qué finalidad le ves hoy, ¿sí?, a tu función como abogada? Porque viste que un abogado, tal como lo mencionás vos, como que hay muchas áreas en las que un abogado se puede desempeñar. En algún momento contaste esta función como mediador, ¿no?, que es una posibilidad, o que es lo que te hubiera gustado, lo que es la función del abogado litigante, ¿no? Y hay muchas áreas donde el derecho es una función importante. Que aplicado a lo que vos haces hoy, ¿sí?, a la tarea que estás desempeñando en este momento como abogada, ¿qué aporte le ves? ¿Cuál es la función que está desplegándose hoy en lo que yo hago, digamos? Sí, ¿Cuál sería el servicio que yo le vendría a prestar hoy a un cliente? Y sería hacer aquellas cosas que no puede hacer por sí mismo. Poder, bueno, obviamente que, o sea, llevar los procedimientos y demás, cosas que no tiene un conocimiento, hacer los trámites de los cuales no tiene un conocimiento, pero más que nada es prestar ese conocimiento y darle una forma para ordenar la situación, ¿no?, de vida que está teniendo. Ajá. Depende del área y la problemática que traiga el cliente, por supuesto. Claro, claro. Y entonces yo pregunto, ¿no? Esa Majo que vos describiste, que de niña era soñadora, curiosa, inquieta, cuestionadora, ¿sí? ¿De qué manera se filtra en tu rol como abogada? Porque viste que eso que somos, o que nos caracteriza así como de manera esencial, se nos termina filtrando, ¿no? Sí. O sea, tarde o temprano se nos escapa por un lado o por el otro. Más allá de la tarea que nosotros estemos realizando, que hoy tiene la etiqueta de, bueno, abogada, ¿no?, que asesora en Pero, ¿qué hay de esa Majo cuestionadora, inquieta, curiosa? Yo creo que, sigo buscando, ¿no?, esa cuestión de solucionar y de mejorar. Pero no muchas veces, cuando a vos se te presenta el cliente individual con un conflicto, lamentablemente, justamente está en conflicto, pues no puede llegar a un acuerdo con la otra parte porque hay diferencias con la otra parte. Entonces, ¿en qué se filtra todo este mundo mío? En que puedo ser la más, ¿cómo decirlo en términos? Puedo ser la abogada más brava, por no decir la más perra, si quiero, o ser una abogada litigante en serio, y llevarlo obviamente a la práctica y llevar tratar de solucionarle el conflicto al cliente desde ese lugar, que es el papel, el rol que nos da la sociedad a los abogados, pero no voy a dejar de decirle lo que puedo ver más allá de lo que le estoy prestando como abogada litigante. ¿Se entiende la idea? Para dar un ejemplo, aparte partamos de la base, ¿no?, que está siempre el asesoramiento de por medio. El asesoramiento que vos no le vas a decir al cliente qué hacer, sino que le vas a decir al cliente qué opciones tiene a través de la ley y de los procedimientos legales para solucionar o mejorar o modificar la situación que está viviendo.
Y, o sea, qué puede y qué no puede, y qué puedo yo hacer. Y el que va a decir es el cliente, aunque la mayoría de las veces el cliente te va a decir, no, doctora, haga lo que, a ver qué haría usted, ¿en qué me filtro? Y me voy a filtrar en que si tengo algo más que brindarle, alguna información más, que obviamente va a venir a través de un montón de conocimientos que vos sabés que qué sé yo, a través de todo lo que he aprendido del yoga, de la biodecodificación, y uno ve, imagínate una situación de derecho de familia, uno ve un montón de cosas, se va a filtrar, y si veo que tengo un cliente que es receptivo, obviamente que le voy a transmitir todo lo que puedo brindarle, más que nada, fundamentalmente, no desde una cuestión científica, ¿no? Sino de una cuestión personal. Creo que mi propia vida implica, o sea, he aprendido unas cuantas cosas, como unas cuantas más tengo por aprender, eso espero, que pueden allanarle de alguna manera o evitarle un poco de sufrimiento a otros. En eso, quizás es la búsqueda de evitar un poco el sufrimiento. Y en pos de mejorar las cosas. Sí, por supuesto, porque no, a mí en lo individual no me es gratuito por ahí tener que llevar una situación jurídica a un extremo, sabiendo que se puede resolver en mejores términos. A ver, pero si viene un cliente y la ley lo habilita y me está pidiendo una solución, yo no voy a dejar de brindarle la solución aguerrida. A ver, a mí acá, sí, pero a mí acá se me abre algo como para profundizar, ¿no? Porque acá hay algo que yo ordené como aleatoriamente, ¿no? Y la verdad es que podría tener un sentido distinto si lo ordenáramos de otra forma. Entonces, me gustaría conocer primero tu definición de mejorar las cosas, ¿no? ¿Qué es para vos mejorar las cosas? En realidad, claro, es mejorar, sanar. En realidad sería... A ver, es como que casi todo está destinado a tener algún que otro resultado. Sería obtener aquel resultado que sea el que haga que todos la pasen lo mejor posible. Ok. Bien. ¿Y qué es para vos evitar el sufrimiento? Bueno, estoy en una etapa, como dije, ¿no? También de mucha transición. Como te dije, es como que no empieza el 2020 y yo sigo de vacaciones y no sé si algún día voy a salir de estas vacaciones y de vivir como en un juego. Estoy en un replanteo muy grande, porque también soy consciente que evitar el sufrimiento a veces es evitar la adquisición de experiencia. Es decir, a veces lo difícil, el golpe, el obstáculo viene para que aprendamos. Y lamentablemente muchas veces ocurre que la forma de ser que tenemos en el momento particular en que nos toca sufrir algo, no da para otra cosa. O sea, no lo ves, no lo aprendes, te lo dijeron, te lo explicaron, te pasó una vez, te pasó dos, te pasó 5, te va a seguir pasando hasta que lo aprendas. Entonces está esa dicotomía, ¿no? Bueno, a veces quizás el sufrimiento es necesario, lo cual también a mí me sirve desde el ejercicio profesional también para entender que a veces se plantean situaciones que aunque uno quisiera que fuera todo divino, color de rosa y que estén todos felices y contentos, y bueno, no. Bien, no sé si puedo decir que el sufrimiento viene para que aprendamos algo. Lo que sí, en lo que sí coincidimos sin dudas es que el sufrimiento conlleva un aprendizaje, ¿no? O sea, trae un aprendizaje seguro, ¿sí? No digo que sea la única forma de aprender, ¿no? Tal cual. Pero bueno, porque fíjate que yo te dije hoy, yo lo ordené de esta forma. Dije, bueno, sí, evitar el sufrimiento para mejorar las cosas. Pero también podría ser al revés. Sí, mejorar las cosas para evitar el sufrimiento. Tal cual. Entonces, por eso te pregunté cuál era la definición que vos tenías de cada uno de estos conceptos, ¿sí? Para que vos misma te encuentres y lo ordenes a tu criterio, ¿no? ¿Dónde estaría tu prioridad? ¿Mejorar las cosas para evitar el sufrimiento o evitar el sufrimiento para mejorar las cosas?
¿Qué orden le darías a eso? Hoy sería el inverso que hace unos años. Hoy ya no apuntaría a evitar el sufrimiento, sino apuntaría a mejorar las cosas. Claro. Y el mejorar las cosas puede tener mucho que ver con no negarse las cosas como son. Con esto que te dije al principio, ¿cómo estás?, me preguntaste, y dejando que fluya. O sea, bueno, se presenta esta situación y no le veamos lo malo. Bueno, vemos qué hacemos con esto que hay. Claro. Esto es como hacer, como ¿viste? Cuando empezamos a asumir al sufrimiento como parte del proceso del aprendizaje, y cuando entendemos que el aprendizaje es un peldaño fundamental para mejorar las cosas, ponele, ¿sí? Entonces la mejoría es inevitable, ¿no? Tal cual. No sé, lo pienso así como se me acomoda ahora. No digo que deba ser siempre de esta manera, pero... Es que de alguna manera, como siempre, tenés ese don para armar la idea, sería ese el proceso. Cuando yo te digo estoy en transición, estoy en reformulación, en resignificación, sería como dar vuelta, como si uno tuviera, ¿cómo decirte? No sé, yo me imagino como si fuera un 8 que se da vuelta. O sea, antes era así y ahora es exactamente a la inversa. ¿Pero por qué? Porque yo lo veo distinto. Y por ahí entender, antes me reservaba mucho de brindar ciertas cosas, o de decir o de transmitir ciertos mensajes, pensando que todos podían acceder a lo mismo que yo, y hoy me doy cuenta que quizás hay otros que por los caminos recorridos que son diferentes a los míos, no han llegado a ver lo que yo pude ver y que les puede servir que compartan ciertas cosas. Entiendo por lo que me decís. Vos contabas hoy, ¿no? Estudiaste Derecho, te formaste como escribana, bueno, hiciste tú un montón de cuestiones ahí que aportan a tu profesión, pero en simultáneo vos contaste también que tenías durante la adolescencia, especialmente previo a elegir una carrera, como múltiples intereses, muchas cosas que te hubiera gustado hacer, ¿no es cierto? Y también mencionaste en un momento del programa que vos aprendiste muchísimas otras cosas, que te diste lugar para aprender muchísimas otras cosas. ¿Cómo todo eso forma parte hoy del ejercicio de tu profesión? ¿Está incluido? ¿Cómo haces? Y sí, yo creo que es inevitable. O sea, cada cosa que hacemos lleva parte de nosotros. Cualquier cosa que hagamos es inevitable. Porque lo enlazo con esto que vos decís, de que, bueno, cuando vos asesorás al otro, no lo haces solamente desde el marco del derecho, sino que hay todo otro aporte que haces en relación a informaciones que te han enriquecido, ¿no?, de otros ámbitos. Entonces yo te pregunto, ¿cómo se relaciona esto con tus videos? Bien, bueno, tiene que ver un poco con esto de vos fíjate que yo cesé los videos porque entré en vacaciones, digamos, y no puedo todavía salir de esas vacaciones. Si bien... Ya que estamos, porque para no hacer yo la intro, contale un poco a la gente de qué se tratan estos videos que estás armando. Que venís armando desde noviembre, octubre. Sí, hice como 12 videos que salieron durante el mes de noviembre, diciembre, y después los interrumpí. Y hay varias... En realidad... ¿Y los transmitís a través de qué canal? En realidad a través de YouTube con mi nombre, María José Nájera, Nájera con J. Si no, pueden buscarlos a través de mi Facebook o si no en YouTube. En realidad es parte de esto, de empezar a entender que quizás hay cuestiones de mi vida que a otros les sirven. Porque cada vez más me pasa de toparme con gente y encontrar gente que te comenta situaciones que resolvió o cosas que hizo a partir de vivencias tuyas o de cosas que vos les dijiste, y por ahí hace un montón de años, incluso cosas que uno ni computó que dijo. Entonces me pareció que era interesante empezar a transmitir eso. Y por ahí, qué sé yo, hacer un poco más extensivo a veces la conversación íntima con algún amigo, esto de que a veces te dicen, ay, che, mira, me está pasando esto, y qué puedo leer, qué puedo escuchar, o vos qué opinás, y bueno, por ahí tratar de transmitirlo a través de un video, que obviamente habrá quien lo capte, habrá quien no. Buenísimo. Bueno, están invitados a pasar por el canal, ¿no? Para
escuchar estos aportes que integran un poco más, o sea, va más allá del derecho, ¿no es cierto? En realidad sí, hasta me ha pasado que hay colegas que me han preguntado, pero en definitiva, ¿qué es lo que estás ofreciendo? Y en realidad tiene que ver también con un proceso mío personal, porque también es un desafío la exposición, porque yo cuando brindo una idea a través de un video, en realidad estoy hablando de mí o estoy hablando de una vivencia personal. Y el desafío está en que al hacer esto estoy saliendo del formato que la gente espera por ahí del abogado, ¿no? De esta cuestión seria, que creo que en otro momento lo hemos visto, porque es como que me pasa que mucha gente por ahí cuando quiere ir a buscar a ese abogado perro que te va a mostrar los dientes, piensa que yo no soy eso y yo soy también eso. Pero bueno, quizás no es la idea que ahí se transmite. Estaría buenísimo que todos pudiéramos, como me está tocando a mí en lo individual, poder integrar todos nuestros aspectos. Porque el ir viendo que somos muchísimo, como dijimos, como el iceberg, también nos abre un montón de posibilidades más. ¿A qué aspectos de esos que están sumergidos en el fondo del iceberg te has abierto en los últimos tiempos? ¿Qué aspectos que estaban sumergidos, vamos a decir, has hecho consciente en estos últimos tiempos? Lo que tengas ganas de compartir, ¿no? A ver. Yo creo que estoy más que nada tomando contacto con cuestiones que a mí me gustaban mucho y que las fui dejando en el camino a través de esto de dejarme llevar por el formato, ¿no? Más que nada por ahí me costaba mucho, había varios aspectos que yo tenía y ¿cómo decirlo? Me costaba compatibilizar. Era como decir, a ver, yo doy clases de yoga, pero soy abogada, ¿y qué tiene que ver dar clases de yoga con ser abogada? O qué tiene que ver tratar de contener a nivel emocional a alguien con salir a ser la más perra en un juicio. Era como que, ¿se entiende la idea? Es como que me estoy librando de eso o permitirme, qué sé yo, no sé, ir a aprender baile, ir a bailar con mis hijas, ir a hacer un espectáculo, aunque baile mal, no me importa, no estoy preocupada, uy, ¿qué va a decir el cliente si me ve? Es más, vos sabés que bailamos a fin de año con la escuela de Ana Paula Moreno y un cliente me comenta un video y me dice, ay, las cosas que uno hace por los hijos. Bueno, si tenés oportunidad de escucharme, lo hago por mí. La pasé bárbaro. No, y está bueno porque, qué sé yo, es esto el disfrutar, ¿no? El no perderte. Está también esos aspectos, como vos decís, al dar vuelta a ese 8 y no buscar evitar el sufrimiento, sino tomarlo como un ingrediente necesario, ya comienza a no doler tanto, empezás a mirarlo de otra manera. De alguna manera genera una anticipación. Si vos ya sabés que es un ingrediente necesario, no te vas a hacer tanto drama ni te vas a rasgar las vestiduras y de último. Cuando vos incluís al sufrimiento desde el aporte que trae, ¿no? Que es ese aprendizaje, esa oportunidad de maduración, esa oportunidad de descubrir a través del sufrimiento también zonas que no teníamos registradas de nosotros mismos, ¿no? Aspectos internos, habilidades quizás que no teníamos asumidos. El sufrimiento nos lleva a desplegar habilidades que no sabíamos que teníamos, ¿no? Entonces, recibir el sufrimiento desde esta nueva mirada hace que ya no sea siquiera un sufrimiento a veces, ¿no? Sino simplemente eso que antes llamábamos sufrimiento, que estábamos mirando el reloj a cada rato y contando para atrás para ver cuándo termina, ahora comprendemos muy bien que es una zona. Es como la entrada a una zona donde vamos a transformarnos, ¿no? Exacto. Y que quizás desconocemos lo que va a ser el resultado de esa transformación. Pero el hecho de permanecer en ese proceso, ¿no? De manera íntegra, ¿no? Entregarnos a esa incertidumbre que el sufrimiento nos trae y ya habiéndolo confirmado porque esto es un ejercicio. O sea, la primera vez que vos empezás a poner esto en práctica,
y entras a la zona de sufrimiento, ¿sí? En esta idea, en este nuevo concepto, no tenés idea de cómo te va a transformar, de qué va a suceder, de cómo vas a salir. Es recién después de que terminás de pasar por esa zona, cuando empezás a ver nuevamente las líneas blancas de la ruta y que empiezan a estar acomodaditas, a como vos más o menos lo tenés reconocido, y empezás a ver la transformación, decís, wow, claro, el sufrimiento era de verdad una zona de transformación, y ahí empieza a transformarse también tu creencia respecto de eso. No es magia, ¿no es cierto? Sino que es sobre la base de una gran incertidumbre, básicamente, y una gran inocencia también, ¿no? Sí, lo que pasa es que tenemos una tendencia natural a escaparnos a todo aquello que desconocemos, le tememos a lo desconocido. Claro. Entonces evitamos la incertidumbre, y la gran paradoja es que la vida es una incertidumbre constante y sonante. Y quizás ese tránsito por ese lugar en donde, esa turbulencia donde no vemos, ese sufrimiento que estabas describiendo vos, nos hace salir, o sea, nos hace tomar conciencia y tomar contacto con lugares nuestros y con facetas de nuestra personalidad que no tenemos ni idea. Para dar un ejemplo, es el poder salir de, no sé, de un fracaso laboral, o lo que uno llama un fracaso, de algo laboral que no nos gusta, de una pareja que no resultó, de una situación, no sé, de salud. Salir más fortalecidos y darte cuenta de decir, a ver, si pude con esto, tal cual. ¿Cuánto puedo? Bueno, hay algo interesante porque vos lo mencionaste y me encantó como metáfora del sufrimiento. Esto que decíamos, que al sufrimiento se entra asumiendo que es una zona, ¿sí?, de transformación, ¿no? Y luego mencionaste la palabra turbulencia. Me pareció fantástico compararlo con una turbulencia en el aire, ¿no? Porque hay algo que sucede, o sea, no importa si hayas viajado o no en avión, ¿sí? Lo que importa es que lo que sucede cuando vos estás en el avión y te informan que hay turbulencias, es la absoluta conciencia que te cae de que vos no podés hacer nada al respecto. Vos no podés parar el avión, o no podés decir, yo me bajo, ¿sí? Ok, yo me bajo, o paren el avión, o paren esto. No hay forma. Y es muy interesante lo que sucede internamente, todo lo que se moviliza internamente en pos de aceptar la situación porque no hay otra opción, ¿no? Tal cual. Bien, como ahora tampoco tenemos la opción de decidir, vamos al corte, porque no tenemos opción. Regresando a este tercer bloque ya, ¿no?, de esta emisión 104. Bueno, estábamos acá entre turbulencias. Y apenas entramos al corte, dijiste algo copado, ¿no?, en relación a las turbulencias. Porque decíamos que una vez que vos estás en el avión y empezás a sentir como un temblequeo, ¿no?, como que algo vibra, visto se mueve, o sentís así como un rum, una cosa así, y de pronto te informan, ¿no?, que estás en zona de turbulencia. Entonces tenés que tener abrochado el cinturón, ¿y qué? Lo que ocurre muchas veces es lo mismo que nos pasa en la vida. Uh-huh. La turbulencia, como el problema o aquello que no nos gusta, en vez de evitarlo, con la certeza de que eso tiene que ocurrir y que va a terminar y que va a venir otra cosa, estamos tratando de evitarlo, tratando de no darnos cuenta que está pasando. Uh-huh. Y el no darnos cuenta de que algo está pasando a veces es lo que, saliendo no del avión y yendo a la vida, es lo que hace que nos mantengamos en las situaciones que no nos gustan o que las volvamos repetitivas. Claro. Uh-huh. Sí, esto es lo que... Y esto es justamente lo que aprendemos durante la fase de turbulencia, ¿no? Porque la metáfora es esa, que en el avión no te queda otra que habitar la realidad, habitar el presente, habitar lo que está sucediendo, y vos sentís, porque se te activa el miedo, la angustia, no sé, como la incertidumbre, la inquietud, Y a eso me refiero con estar viviendo esta etapa de mi vida como si fuera un niño. O sea, si fui una niña adulta, hoy quizás soy una adulta niña, donde quiero vivir y habitar el momento presente, como hacen los chicos. ¿Y qué haces con las turbulencias? ¿Qué hago con las turbulencias? Las comienzo a tomar como una parte necesaria, y las observo y tomo contacto conmigo. Y fundamentalmente, bueno, a mí las turbulencias
se me han presentado muy muy fuerte a través de lo físico, de las cuestiones, de las enfermedades, las cuestiones en el cuerpo, de las enfermedades de gente cercana, de fallecimientos de gente cercana, también a las relaciones. Y lo que hago es tomar contacto conmigo y ver qué me pasa, qué siento. Y si se trata de un malestar o alguna cuestión física, es entregarme. Obviamente, a ver, tengo una, digamos, que hago trampa en relación al común de la gente porque conozco las leyes biológicas. Leyes biológicas de Hammer, bueno. ¿Qué te han aportado las leyes biológicas de Hammer? El sentido lógico, ¿no? La lógica de todos los procesos que antes uno podía verlos como problemáticos, como sufrimientos. El entender el propósito. El entender la razón. O sea, no el es sentido lo mismo, lógico el sentido y el sentido común que sí. tienen las leyes biológicas y que tienen nuestros síntomas y enfermedades. Exacto. ¿No? El sentido más común de los sentidos. Exacto. Y empezar a entender que, a ver, sí, muchas veces gracias, Vale me está ofreciendo agua. No importa, no, dale, seguimos con el mate. Observar esos procesos y tomarlos como parte natural. No asustarse, está muy bueno el tema de no asustarse y no quedarse. Ahora, ¿qué pasa cuando uno no puede evitar asustarse? Pues la realidad es que nos asustamos, ¿sí? La realidad es que sentimos miedo. Bien, bueno, y sucede de manera espontánea, digamos. Te voy a hablar desde mi propia experiencia. ¿Qué es lo que más útil me ha sido? Aislarme, tapar los oídos a lo que dice el exterior, a lo que dicen los demás y conectarme conmigo. Y aprender a observarme, aprender a conocerme. Bueno, es un proceso de muchos años, es muy largo porque después de vivir como yo te contaba, con mucha curiosidad y quizás muy rápido, porque llego a los 27 años, todavía en La Plata, porque a los 29 ya estaba viviendo en General Rodríguez. Yo a los 27 ya estaba ejerciendo la profesión, me mantenía sola, vivía con mi hijo, estaba divorciada. Empezar a bajar de a poquito. En ese momento conozco el yoga y después las vueltas de la vida, en todo el desafío que implicó venir a vivir a Rodríguez sin tener a nadie acá, venir por un proyecto laboral de mi pareja, interiorizarme en el yoga hasta hacer un profesorado y demás. La verdad que el yoga fue, ¿cómo te puedo decir? Fue como esos puntos fundamentales en mi vida. Estoy profundamente agradecida. Es como decir, si hay algo que me pasó importante es esto. Es comparable con la llegada de mis hijos al mundo, comparable con el conocimiento de las leyes biológicas y la biodecodificación también. Quizás son las cosas más transformadoras. Digamos que es el aire más puro que he respirado. Y bueno, y a mí en lo personal lo que me sirvió justamente fue eso. Uno se va sin querer a veces en esto de que la vida te va moviendo, de que vas teniendo cosas que decís, uy, por acá no era, y por ahí escuchas el consejo del otro o querés conformar al otro, ya sea la religión, la escuela, la gente de tu trabajo, tu familia, tus amigos. En esto de querer conformar a otros, a veces ese ruido externo no deja que te escuches, pero yo aprendí primero a través del yoga y la meditación a ir de a poquito volviendo a mi ruido interno, o a conseguir el silencio para poder escucharme a mí misma. Cuando yo me pongo en contacto conmigo, sé cómo funcionan las cosas y puedo saber cómo funciona mi cuerpo, y eso es lo que ayuda por ahí a disipar el miedo. O sea que digamos que podríamos, como hablábamos hoy, no evitar el sufrimiento, sino anticiparnos al sufrimiento. ¿Cuál sería la situación? En alguien, o sea, en cualquier persona común, es empezar a buscarle la vuelta de encontrar algo que, si vos decís, bueno, no, el yoga no es lo mío, la meditación no es lo mío, aprender las leyes biológicas no me interesa, no pasa por hacer eso, pasa por encontrar aquello que te hace sentir bien. ¿Y cómo te anticipas al sufrimiento? Y esto es como el estar en contacto con uno mismo, es como estar,
¿cómo se llama? A ver, imagínate, no sé, un samba. ¿Viste los juegos? El samba que se mueve. Esto es como si vos estás en contacto con vos mismo y vas en el samba y estás bien sentadito y bien atadito, no te vas a caer. Ahora, el no estar en contacto con vos mismo y estar en referencia de los otros, en referencia externa, es como estar parado en el samba. El primer movimiento que haga te va a tirar a la miércoles. Es así, de simple. Entonces, a menos que te guste el vértigo y bueno. Bueno, si te gusta, voy a decir eso. si te gusta cagarte a golpes, y bueno, seguí en referencia externa. Ahora, anticipar el sufrimiento, ¿sirve para evitar el sufrimiento? ¿Es lo mismo? No, yo creo... no, lo que pasa que lo vivís igual, porque, la situación la vas a vivir, la turbulencia va a estar igual. Ok, buenísimo. Yo me anticipo a la turbulencia y sé que la turbulencia va a durar un rato, que tiene que pasar, que yo para llegar, si yo me subí a un avión y quiero llegar a esa isla tan divina, a esa playa hermosa, voy a tener que pasar por una zona que, bueno, puede haber una turbulencia, pero sé que llego a destino y hay un propósito. Total. Voy a pasar la turbulencia, pero con un propósito. Sabemos que la turbulencia es una posibilidad dentro del viaje. Exacto. Y tomarlo como tal, ya deja de... Y que aunque podamos anticiparla, no significa que podamos evitarla. Exacto. Sí, anticipar no es lo mismo que evitar, ¿no? Exacto. Porque evitar también implicaría evitar el aprendizaje, que es consecuencia de esa experiencia, ¿no? Bien. Dentro de este marco que compartimos, ¿no? Tus características desde niña, tu actividad actual, ¿no? ¿Cuál ha sido tu mayor desafío? Bien, el tener la energía necesaria para las actividades cotidianas. Desde muy chiquita siempre me pasó sentirme mal, sentirme enferma. Por eso digo, tenía una gran inquietud intelectual. Yo siempre sentí que mi cabeza iba por autopista mientras que mi cuerpo iba por colectora. Una cosa así tenía, ¿cómo decirlo? Me agotaba enseguida, me cansaba, vivía con dolores de cabeza, con náuseas. Desde muy chiquita, consumiendo toda esa información que llegaba a casa, empecé a hacerme toda una idea sobre las enfermedades psicosomáticas. En algún momento me copé con el tema de estudiar psicología. Después pensé en la psiquiatría, por eso en algún momento estaba pensando siempre orientada para esos lugares, pero era como ir llenando un recipiente con información, pero no le encontraba la vuelta. Y bueno, la vida a veces te va mostrando sí o sí por dónde tenía que pasar determinadas experiencias. Y bueno, en este, ¿cómo decirlo para que sirva? Quizás el punto límite de este vivir, a ver hasta dónde puedo y hasta dónde me da la energía para hacer las cosas, encima siempre con un nivel de autoexigencia muy grande, en donde apuntaba a ser siempre la mejor profesional, la mejor mamá, la mejor esposa, tener la casa impecable, estar divina. Era como muy... en un momento determinado, cuando nacieron mis mellizas, es como que caí, tuve que hacer un impas y parar de trabajar, y bueno, me había enfermado. Me empezaron a estudiar. La verdad que no solamente me había enfermado, sino que me sentía tan mal físicamente que no tenía ni ganas de vivir, y ni siquiera las nenas recién nacidas me daban esa cosa de... y bueno, me empezaron a estudiar, me estaban estudiando por un presunto cáncer de colon. La verdad tuve unos síntomas durante mucho tiempo y muy feo, y cuando terminan con el diagnóstico, por ahí esto es útil para los que manejan las leyes biológicas, yo me demoré en hacerme los estudios, o sea que se dio la posibilidad de que cuando tuve un diagnóstico yo había pasado un proceso importante, porque estoy convencida que el cáncer sí lo hice. Pero bueno, cuando llegué al diagnóstico, el diagnóstico fue de celiaquía y de hemorroides, que después estudiando un poco a Hamen y todo, fui viendo cómo se confunden a veces los diagnósticos, las etapas de reparación y demás.
Y bueno, después de años, los que son celíacos o los que conocen, y esto está bueno que lo sepan para también entender, ¿no? A todas las personas que asumen una situación de vivir una enfermedad crónica, el celíaco tiene que hacer una dieta estricta, libre de gluten, libre de toda proteína derivada del gluten, y no puede tomar contacto, ni siquiera tocar nada que tenga que ver con gluten, incluso no compartir un mate y demás. Y esto es de por vida. Pero bueno, cuando vos te corres del lugar y empezás a mirar las cosas distintas, te das cuenta que no existe la enfermedad crónica. De hecho, bueno, no existe la enfermedad, sino que existen programas biológicos sensatos y que el cuerpo da respuestas. Existen zonas de turbulencia en las que entramos para desarrollar una habilidad, ¿no? Exactamente. Exactamente. Quizás la parte que más me pregunto, porque digo, ¿no? Toda la vida vinculada a cuestiones de salud y hoy ejerciendo la abogacía desde hace muchos años, porque no es que es la actividad de ahora, hace años que ejerzo como abogada. El tema es, cómo también llevar y aplicar todo esto, quizás a través de la información. Bueno, y acá van a tener la primicia que acaba de tener Vale, mis compañeros biodecodificadores, que estoy dejando la dieta sin gluten, y yo, como celíaca asintomática, me moría cada vez que, o sea, ni siquiera era un consumo de gluten, era estar cerca de lo que llaman la contaminación cruzada para tener unas descomposturas terribles. Pero bueno, aclaro que es un proceso de mucho tiempo y es muy personal, y no es una invitación a que los celíacos dejen la dieta en absoluto, para nada. Si yo hubiera hecho esto mismo hace 3 años con otra cabeza, y voy derecho a enfermarme mucho más, ¿no? Ahora, tomando este concepto que nosotros manejamos respecto de la enfermedad o de los síntomas, ¿no? Donde una enfermedad es un programa biológico sensato de supervivencia, donde de alguna manera tu biología está expresando por vos una habilidad para resolver algo, ¿no? Entonces, la celiaquía es la forma en que tu cuerpo biológico resuelve o atraviesa una situación. En estos 3 años que vos estás en proceso con la celiaquía y que hoy te está permitiendo, bueno, esta licencia, ¿no? Estás entrando ahora en esta prueba, ¿no? En esta zona de prueba, de exploración. ¿Qué hiciste? ¿Qué habilidades desarrollaste que hace 3 años no tenías en conciencia, quizás? O no tenías asumidas como habilidad. ¿Qué sucedió en estos 3 años? ¿Qué moviste en estos 3 años? Y volviendo al ejemplo de la turbulencia, yo creo que aprendí a evitar la turbulencia y a sacarle provecho. A quedarme en ese lugar y decir, a ver, si no puedo hacer, a ver, es como esto que dije, ¿no? Yo quería hacer esta comida que lleva tales ingredientes, pero voy a abrir la cena y no tengo esos ingredientes. Bueno, cocino con lo que hay. Aprendí a cocinar con lo que hay. ¿Y tenés idea como... Perdóname que te interrumpí después, pero hace 3 años, ¿podés distinguir cuál sería la turbulencia que hace 3 años estaba activa y que te sostenía en la celiaquía y que hoy para vos ya no es una turbulencia, que quizás es una situación que te animaste a habitar en presente sin luchar contra eso y absorbiendo el aprendizaje que esa circunstancia te trae? Bien, aprendí a observar y me di cuenta, partamos de una base, ¿no? Que la celiaquía funciona como si fuera una alergia. De hecho, es una alergia alimentaria, ¿no? Alergia alimentaria crónica. Entonces, funciona incluso como cualquier enfermedad que con recaídas, no dice la recidiva. Entonces, es hasta, bueno, uno conociendo las leyes biológicas lo ve hasta ridículo, no tiene sentido. Pero lo que ocurre es que como uno no puede tomar a ser consciente o no puede expresar aquello que realmente no le viene bien, que le molesta, aquello con lo cual no está cómodo, el cuerpo, todo el biológico, o sea, no es el cuerpo nada más, pero para que lo entienda todo el mundo. A ver, el cuerpo hace lo que nosotros no nos animamos a hacer. Entonces el cuerpo responde por lo que nosotros no tenemos de alguna manera. A
hablando en criollo, no tenés los ovarios o no tenés los huevos para decir hago esto, bueno, te lo hace el cuerpo. El cuerpo responde. Entonces, ¿desde dónde responde? Desde una idea que uno tiene las cosas. Entonces, si de repente, para dar un ejemplo, no sé, yo me enojo, me ofendo con una amiga porque tenía la idea de que mi amiga tenía que ser de determinada manera, porque tenía expectativas sobre esa amistad, es darme cuenta que, a ver, no necesariamente tiene que ser así como a mí se me ocurre, que hay un montón de posibilidades de amistad, que o sea, ¿cómo explicarlo? A ver, y también notar que, bueno, se me desencadena. Estoy dando un ejemplo que no es exactamente el puntual, pero sí fue una situación con personas donde yo me sentía muy incómoda, me sentía muy mal, y mi cuerpo empieza a generar síntomas de justamente vómitos y de, a ver cómo decirlo, es no poder digerir situaciones. En realidad no era el gluten, era no poder digerir situaciones. Pero bueno, entre los diagnósticos médicos y demás se diagnostica como el gluten estaría representando a esas situaciones. Claro, exactamente. Entonces exacto. Esas situaciones que vos no podés gestionar, ¿sí?, pasan a estar representadas por el gluten, entonces no digerís el gluten y lo rechazás. De la misma forma que hubieras querido rechazar esas situaciones. Bueno, yo ¿sí? en uno de los videos creo que trato de explicarlo muy cortito, que es lo mismo que pasa en una alergia. ¿Qué ocurre? Es como que, por eso uno dice, son programas biológicos, sensatos, se van repitiendo como si fueran un programa de computación. ¿Qué pasa? Yo desencadeno una vivencia, un bioshock o una situación traumática en una situación X. Esa situación X tiene la presencia de determinadas personas, tiene olores, tiene temperaturas, tiene sentimientos y emociones para mí. Entonces, cada vez que a mí se me dé uno cualquiera de esos factores, en otro lugar y en otro momento se va a activar de nuevo y se van a provocar los síntomas. ¿Qué eso es lo que ocurre con las alergias? Bueno, es lo mismo que ocurre. Yo empiezo a observar que yo la dieta la hacía perfecta, la hacía divina, empiezo a interiorizarme un montón sobre la enfermedad de la celiaquía y a darme cuenta que por más bien que hiciera la dieta, había situaciones puntuales en donde yo manifestaba síntomas. Entonces dije, no, esto, convengamos que corro con ventaja, que yo sigo estudiando, me voy interiorizando día a día en toda esta información, pero y corro con la ventaja de todos mis años de curiosidad intelectual, pero voy a hacer una aclaración, ¿no? Que también lo que me di cuenta fue, si hubiera estudiado medicina, como estuvo también en mis planes, no hubiera podido absorber y no hubiera podido resolver mi situación de la misma manera. Porque me hubiera condicionado, digamos, la ciencia médica ortodoxa me hubiera condicionado a quizás descreer de todo esto. Bien. Entonces, ¿qué aptitudes, qué habilidades desarrollaste en estos 3 años que hoy puedas visibilizar y que sentís que han aportado, ¿no?, a este proceso con la celiaquía que hoy estás desafiando? Sacar el dramatismo. Yo puedo vivir la vida como si fuera una telenovela, una película, pero hacerlo desde el show y la diversión sin necesidad de agregarle drama. Puedo jugar al drama, pero sin ser dramática. No sé si se entiende la idea. Sí, hemos hablado alguna vez de cómo nos hacemos adictos a ciertos estados de ánimo, a ciertos estados emocionales. Y bueno, ¿cuánto tiene eso que ver, no? Porque uno puede hacerse adicto al sufrimiento, ¿sí?, o a una forma determinada de estar frente a la vida que puede tener connotaciones de sufrimiento. Y que a veces nos pone en un círculo vicioso porque, o sea, no somos conscientes. Vuelvo a repetir, nosotros no tuvimos la valentía de accionar o hacer o decir algo determinado en una situación y el cuerpo lo hace por nosotros. Pero si detectamos eso y aprendemos de esa situación, nos damos cuenta que hay otros caminos para hacer las cosas con mejores resultados. Y volvemos al mismo lugar de hoy cuando hablábamos de cómo ejercer el trabajo, ¿no? Claro. Uno se enferma y en definitiva consigue atención de los otros, pero uno la pasa como la miércoles. Claro. Imagínate si esa energía que gasta tu cuerpo en poner en marcha un proceso biológico o poner en marcha una enfermedad como todo el mundo la conoce,
que además puede tener un resultado nefasto, ¿no? Porque empezás en un círculo vicioso donde terminás, o sea, sin poder salir. Pero si en vez de ir por ese lado, uno lo aplica a otros lugares, desarrolla un poder, un potencial y termina llamando la atención de una manera que... Bien, ahora vamos a ir a ese lado. Antes de ir al potencial, vamos a ir regresando, voy aprendiendo cómo es esto del timing de la luz roja del aire. Y también voy aprendiendo a enfocar a la cámara, que no me doy cuenta que está ahí a mi izquierda, mirando para el otro lado. Aparte los invito, ¿viste? Mírennos por Facebook y yo miro para el otro lado, ¿viste? Es como... Es como ir a ver una obra de teatro y los actores están de espaldas al público, ¿viste? Una cosa así. Bueno, disculpen, no tengo mucho manejo de esto. Bueno, fuimos al corte. ¿Dónde estábamos, Majo? El gran desafío, si la gente supiera que nos perdemos en la propaganda nosotras. Totalmente, estábamos rompiéndonos la cabeza. ¿Dónde habíamos quedado? Estábamos hablando del tema del proceso, ¿no? Cuando uno se da cuenta que es aquello que le detona, ¿no? La enfermedad o la reacción biológica. Y, a ver, si uno se da cuenta, puede accionar o puede cambiar esa forma, no necesariamente de hacer, sino de vivenciar, o puede evitar la situación. Porque también está el hecho de permitirnos decir si determinado lugar o determinada situación a mí me está haciendo mal y me está generando, bueno... Es decir, la huida también puede ser es válida. Es válida como solución, ¿no? Como reacción como incluso. También es válido el hecho de permitirse, a ver, estoy cansado, tengo sueño, duermo. Si el cuerpo me está pidiendo descanso, descanso. Yo me he tomado la posibilidad de observar, incluso no solamente en mí, sino en gente cercana, en este último tiempo, el hecho de entregarse por ahí un proceso de una descompostura de estómago, de lo que la gente dice, una gripe, un resfrío, y sin interrumpir los procesos, ver cómo en 2 o 3 días se soluciona todo, cuando estamos hablando de cuestiones leves. En cambio, enseguida, ¿qué hacemos? Y salimos corriendo desesperados, que la guardia, que esto, que empiezo a consumir medicación, y qué importante por ahí entender que a veces, yo también de eso lo digo en alguno de los videos, entender que a veces el dolor de cabeza o el dolor de panza o el proceso febril están justamente reparando una vivencia que tuve antes. Y si uno toma contacto con uno, si uno empieza a observar las situaciones, empieza a darse cuenta. Habitando en lugar de evitando. ¿Qué es lo que no estoy haciendo para que mi cuerpo lo tenga que hacer por mí? Claro. Sí. A veces esto no tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de tomar contacto con uno mismo, y uno de los caminos también que yo he encontrado fue el empezar a permitirme, por eso digo, vivir hoy de adulta como si fuera una niña, permitirme hacer lo que tengo ganas, dejando de lado creencias, ideas impuestas por los otros, dejando de lado esto de qué van a pensar, o de repente que tengo un rato y decir, bueno, sí, no, tendría que ponerme a elaborar, no sé, a redactar una contestación, un recurso, y no, me voy y me pongo a pintar un cuadro. Y el hecho de decir, bueno, dejo para después lo que no me da tanta satisfacción y hago algo que me resulta satisfactorio, hace que tome contacto, que empiecen a desplegarse facetas de mí y que se me empiecen a mostrar a mí mismas cosas que estaban tapadas. Yo creo que eso es un poco lo que los chicos hacen, las criaturas hacen todo el tiempo. Claro, porque los niños tienen como muy habilitada esta cuestión de la curiosidad, ¿no? En un principio es todo un universo muy propio, muy íntimo, porque no están planteando sus preguntas todo el tiempo a todo el mundo, ¿no? Eso es algo que después se empieza a exteriorizar y bueno, quizás más tarde se empieza a reprimir también, queda sumergido como en el universo interno, pero a mí me interesaría que abras un poquito esta exploración que estás iniciando ahora con el tema de la celiaquía, ¿sí? Que no es que estás comenzando a consumir alimentos con gluten y entonces lo estás haciendo así de la noche a la mañana como un arrebato, sino que ¿cómo fue esto? Fue parte de un proceso, pero ¿cuándo empezás a indagar en esto? Primero, vamos a ordenar. ¿Qué te hace sentir que estarías en condiciones de empezar a explorar nuevamente con el gluten?
porque venís de una dieta súper, súper estricta. Vos contás que habías encontrado excepciones, que aunque vos fueras súper estricta, súper aplicada con esa dieta, ¿sí?, vos tenías malestares, no escapabas al malestar de la celiaquía. Exacto. Es más, encontraba justificaciones a nivel médico-científico, porque se habla, yo por ejemplo te dicen que hay de cada 3 celíacos diagnosticados hay uno solo que es sintomático. Bueno, yo era sintomática. ¿Qué significa ser sintomática? Que ante cualquier contaminación yo me descomponía. Ahora, ¿qué pasaba? Yo lo que necesitaba en realidad era aislarme de ciertos ambientes, de ciertos lugares o de ciertas personas. Y con esto lo que hacía era, si yo soy celíaca sintomática, me aislaba de las reuniones, me aislaba de compartir un mate, me aislaba de ir a comer a algún lado, porque se me complicaba. No sé si se explica, si se entiende cómo el cuerpo va operando en lo que uno no hace, cómo va llenando esos baches. ¿Qué pasa? Cuando yo hago la dieta estricta y me sigo descomponiendo, tenía que seguir buscando un argumento médico. Entonces sigo estudiando y me encuentro con la celiaquía refractaria. La celiaquía refractaria es aquella que se presenta con un diagnóstico, o sea, cuando te diagnostican la celiaquía de adulto. Entonces, se supone que por más que hagas la dieta, seguís con síntomas. O sea, la medicina siempre va a encontrar un justificativo. Esto es como el cáncer. Siempre va a encontrar el justificativo del que se muere porque se muere y el que se salva porque es un milagro. Y uno cuando empieza a ver con sentido común, con sentido lógico, y con profunda observación de los procesos naturales, ve cómo son las cosas, se da cuenta que no es así como te lo venden. Que no es milagro. No, ni ahí. Y entender, además, hay que tener muy presente que no todos los procesos biológicos son iguales. Entonces, ¿qué te llevó a darte cuenta que estarías en condiciones de empezar a consumir eso que antes tenías prohibido? Darme cuenta que es uno con su vivencia el que desencadena el proceso biológico, que no puede haber no existe el 2 más 2 es 4, o que esto y aquello te ocasionan la enfermedad. Es mentira, porque si no, nos enfermaríamos todos iguales bajo las mismas circunstancias, y no es así. Pero mi pregunta es al revés. ¿Qué te hace pensar que ya no estarías siendo tan celíaca y por eso te animás a consumir gluten? ¿Me explico? Sí, a ver, ¿cómo? Estás describiendo el proceso, pero ahora yo quiero saber, porque vos estás ingresando en una zona de desafiar ese síntoma, ¿qué te hace pensar que estarías en condiciones de explorar con el gluten, de empezar a consumirlo otra vez? Entender que, a ver, ¿cómo lo explico? Como primera medida, ver que en la ausencia de gluten yo seguía descomponiéndome. Y empiezo a observarme, si bien dejo de cuidarme con la contaminación cruzada. Esto es más entendible para el que es celíaco, porque es la primera prueba que haces. La primera prueba es esa, no es que empiezo a consumir gluten directamente, sino que me permito por ahí consumir algún alimento que pudo haber estado en contacto o que no tiene logo. Bien. Y me voy observando y voy viendo que no hay modificaciones. Es decir, no fue de la noche a la mañana, sino que de pronto empezaste como de a poquito. Como yo te decía, en nuestra reunión del 8 de noviembre yo empiezo a exponerme, continúo haciéndolo, después me permito no consumiendo cosas con gluten directamente. El tema del consumo directamente del gluten lo he hecho ahora en las vacaciones, pero sí observo que por ahí las distensiones abdominales que a mí me podían causar una ¿cómo se llama? Una descompostura por contaminación, se daban en determinadas circunstancias. O sea, no era, a ver, yo me la paso un mes consumiendo, haciendo determinada dieta, y a ver, no estoy todo el mes así, sino que situación determinada. Entonces, ante esa situación, ¿cómo es la medida de saber de si es eso o no es eso lo que causa el problema biológico? Es decir, bueno, yo observo que esto puede ser, voy a observar cómo me siento, y esto es simple. Si no me equivoco, y si es lo que estoy pensando, automáticamente esa toma de conciencia hace que se acelere el proceso. Entonces, ese síntoma que se puede perpetuar y durar mucho, de repente se diluye, porque yo veo lo que el síntoma me viene a mostrar. Es decir, toda la atención y la tensión que vos antes tenías enfocada en lo que pasaba con tu cuerpo, en lo que hace el síntoma y si está bien o mal, ahora de pronto la expandiste, ¿no? Llevaste la atención hacia una zona que incluye
en qué circunstancias, en qué escenarios, a qué circunstancias o a qué escenarios habías estado expuesta, ¿sí? No solamente las manifestaciones físicas, porque uno cuando va al médico dice, me duele la panza, no dice, me duele la panza en este contexto determinado, ¿me entendés? Y es un detalle importante. Pero sí, es un detalle importante, pero es difícil de darse cuenta, porque como vos dijiste, me duele la panza. A veces es me duele la panza luego crónico. Me duele la panza todo el tiempo. Entonces, claro, si no estoy en contacto conmigo mismo, no me permito esa autoobservación, ¿cómo saber cuándo? Claro, cuando empieza a doler la panza en todos lados es porque ya me perdí de todos los detalles. Entonces tenemos que empezar por de adelante para atrás, la ¿no? Pregunta, o lo interesante de todo esto sería, como primer factor es que si bien durante toda la vida lo que más me incomodó es esta falta de energía y el sentirme mal y que el cuerpo no acompañara a la mente, cuando yo me sumerjo en todos estos procesos de aprendizaje, de autoobservación, de práctica de la biodecodificación, y además soy de la lógica, ¿no? También lo hago sin una expectativa de resultado. Y creo que eso es fundamental, porque desde el momento que uno empieza algo buscando un resultado determinado, está asumiendo que sabe cómo son las cosas. Entonces, el asumir, saber, es como que de repente nos cierra. Es como que no deja entrar nada más. Entonces me quedo con lo que hay en ese momento y me estoy perdiendo de desarrollarme con lo que va aconteciendo instante a instante, momento a momento. Me pierdo el actualizarme. Es como hablar de agua estancada. Imagínate, para cualquiera, imagínense el agua que no fluye a lo largo de un tiempo, es como algo que se pudre. A la diferencia de un arroyo donde el cauce va permanentemente, el agua va fluyendo y es agua cristalina, es agua limpia y es agua nueva constantemente. Bueno, así somos nosotros también. Yo me sumergí en esto de, voy a salir del concepto científico, voy a salir de esto, es así. Le tengo que confesar que entré tratando de correr esa idea. Para mí la celiaquía era crónica, era de por vida. Estamos hablando de algo que no es muy serio, pero que para quien sigue pensando como el común de la gente, el infringir la dieta puede desembocar en un cáncer y en un montón de complicaciones y enfermedades asociadas. Y de hecho las descomposturas no son psicológicas, las descomposturas son espantosas, como le pasa a una persona que sufre fibromialgia, que sabemos que muchas veces no hay, se hacen un montón de estudios, no se le encuentra nada, y la persona que sufre fibromialgia la pasa como la miércoles, no tiene fuerza de nada, vive con dolores. Eso traslada que las personas que tienen lupus, no es que no lo tienen, no es que no les pasa, y no es que no es psicosomático. No, eso es lo que quiero, claro. es lo que quiero que se sepa. El programa sigue aconteciendo. Si no hay toma de conciencia y si no hay poder ver, esto sigue pasando. Lo que quiero decir es que así como yo lo puedo hacer con la celiaquía, esto se puede hacer con cualquier proceso. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿no? Porque es lo que yo inferí, dije. Si entendemos que la enfermedad es el ingreso a una zona de aprendizaje de una capacidad que por ahora tu cuerpo a través del síntoma está haciendo por vos, la salida de esa zona implicaría asumir que yo habré desarrollado la habilidad que cuando entré al programa no tenía. Y quizás esa habilidad podría ser el mirar las cosas desde otro ángulo. Bien. Desde otra mirada. Pau, gracias por tu mensaje. Que Paola nos está saludando. Acá está Paola, que desde su programa de radio que se llama Desde Otra Mirada, que también los invitamos a escuchar mañana, ¿no es cierto? De 14 a 16. No me acuerdo de la emisora. Es la radio 90. Municipal de Los Urgentes, Córdoba. Sí. Igual tiene varias repeticiones. Pero y dice, Paola, ahora las veo, las quiero, besos. Estos son comentarios que están apareciendo en la página de Facebook, ¿sí? Y luego también le agradecemos a Carmen Núñez, que dice que le encanta el programa. Muchas gracias, Carmen, por estar ahí acompañándonos. Muchas gracias. Así que entonces podríamos decir que lo que te llevó a darte cuenta que quizás ya estabas
para desafiar este programa, ¿no? Para entrar en una nueva zona, en una nueva realidad, fue la conciencia de que ya tenías una habilidad desarrollada. Y esto fue para noviembre del año pasado, además, ¿no? Sí. Es decir, bueno, ahora que me fui generando esta habilidad, ¿están en condiciones de volver a consumir gluten para ver qué pasa con la celiaquía? Para ver si mi cuerpo todavía precisa de ese recurso. Sabes que hay un tema, por ejemplo, que me parece que es importante, por eso digo, es la autorreferencia y a veces dejar un poquito de lado a lo que dicen los demás, a lo que piensan los demás, porque así como yo hace unos años podía dar un montón de argumentos científicos para decir que esto era crónico y era imposible y que no había que hacerlo, y de hecho le digo hoy a los celíacos que no violen la dieta ni un poquito y que no se expongan. No sin la certeza de tener las habilidades necesarias. Sin mirarla, a ver, si no Claro. aprenden a vivenciar diferente y no cambian la perspectiva y no viven la vida desde otra óptica, Desde no otra lo mirada. hagan porque van a seguir descomponiéndose y se van a enfermar cada vez peor. Claro. O sea, hay que justamente, que es lo que no nos podíamos acordar, no habíamos dejado el bloque anterior, es justamente esto, si yo puedo captar la atención del otro desde un lugar no de necesito que me atiendan porque me siento mal y estoy descompuesto, sino desde un lugar de disfrute, un lugar positivo, no voy a necesitar descomponerme, no voy a necesitar estar enfermo, pero esto requiere, sí, un proceso de decir, bueno, las cosas no son como yo las veía. Yo creo que lo que me habilita a decir, bueno, dejo el gluten, porque el gluten no es la causa. La causa es como yo veo las cosas. Entonces, si yo ya no veo las cosas como antes, bueno, no puedo, el cuerpo no me va a reaccionar igual. La posición que tomo frente a las cosas o la mirada que tengo sobre las cosas que determina que determina las acciones que yo voy a realizar sobre eso, ¿sí? Porque hablamos de vivencias, ¿no? Son las que configuran una enfermedad. O sea, lo que configura la enfermedad no es la mirada, sino justamente la vivencia que tenemos respecto de las cosas. Que bueno, está sujeta a una mirada, ¿no? Está sujeta a una forma de ver la realidad, ¿no? Y los sucesos de la vida. Entonces, sin duda, cuando vos hablas del proceso de estos 3 años, estás haciendo referencia a un cambio de mirada, a un cambio de posición respecto de tus circunstancias, ¿no? Sí, creo que también es muy importante esta condición mía natural de cuestionar todo el tiempo, porque cuestionar todo el tiempo implica que siempre pongo en duda mis propios criterios, ¿no? Entonces pues siempre soy muy aguerrida para defender una postura y me cuesta salir por ahí de cómo yo veo las cosas, y fíjense que la profesión mía me tira a eso, a argumentar hacia un lugar, o sea, pero siempre pongo en argumentar. Me quedé pensando en lo que te dije, porque a veces hay que argumentar para un lado y a veces hay que argumentar para el otro. ¿Y cómo es entonces, es no? Claro. Esto de decir, a ver, no hay una verdad, no hay una forma, hay un montón de formas, y todas esas formas, además de que hacen algo más grande y más nutritivo para todos, es esto de decir, bueno, por ahí no era como yo lo estaba viendo. Y si yo lo veo distinto, el resultado es distinto. Y bueno, cuando me di cuenta que yo ya estaba viendo distinto, dije, bueno, por acá no es. Y probemos. Te digo que una de las cosas que me fue útil fue los testamentos de Hammer. Leyendo el caso de una mujer, bueno, aclaremos que Hammer, el médico alemán, que ya está fallecido, vuelca algunas historias de la gente, la historia que cuenta una señora sobre una alergia a las nueces. Entonces, cómo se autodesafió una vez que descubrió cuál había sido el hecho detonante 50 años antes. Una situación con un árbol de nogal, qué sé yo, y todo lo que ella le había pasado a lo largo de la vida a partir de eso. Porque también creo que es importante, ¿vale?, que tengamos en cuenta y que no minimicemos que a veces el hecho más tonto, lo más tonto, puede ser sumamente traumático para una persona. Y ese trauma puede desembocar justamente en un bioshock que activa un programa que la gente conoce como enfermedad y que empieza, o sea, nos deja como en un círculo vicioso en donde vamos repitiendo diferentes historias de enfermedad y de ser víctimas. Sí, como un rol, ¿no? Bueno, vamos acá llegando al final, sobre el límite. Yo te agradezco infinitamente tu compañía hoy. Se pasan las 2 horas, viste, como volando.
Agradezco también a todos los que están sosteniendo del otro lado. Y bueno, nada, nos vemos la semana que viene. Recuerden que el programa lo van a poder volver a ver, a escuchar en realidad a través de YouTube. Lo buscan como Enlace al Origen, Valeria Deguis. También los invito a explorar el canal de Majo. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene, posiblemente con la presencia de Maue. Y bueno, vamos a ver si contamos con la presencia de Majo también. Bueno, me sumo a las gracias y saludos. Hasta la semana que viene.